Visita la zona para conocer de la ¿Vas al realidad. partido? Sí. Para conocer la realidad de la zona. Ah, muy bien. Vamos a hablar de licencias médicas y de cómo esto ha impactado en la sociedad después de un estudio realizado por la Superintendencia de Seguridad Social, que por lo demás lo hace todos los años. Estamos con Pamela Cana, que es la superintendenta. ¿Cómo está, Pamela? Bienvenida a País ADN. Muy buenos días, Aldo, Isabel y a todos los auditores de País ADN. Muchas gracias por estar aquí en esta conversación. Gracias a usted, Pamela. Estábamos aquí muy pendientes de estas noticias que nos dejaron a todos como bien preocupados. Cada cierto tiempo sabemos que la emisión de licencias médicas es complejo. Venía una noticia de la cantidad de médicos extranjeros que están emitiendo licencias médicas. Sin embargo, también tenemos una disminución, lo cual nos dice que ya pasamos de un periodo pandémico, ¿no? Y que podríamos estar frente a mayor control. Estamos ahora con un promedio de 13 licencias mensuales por profesional de la salud. Eso disminuye, pero todavía sigue siendo alto, ¿no, Pamela? ¿Cómo usted lo ve, superintendenta? A ver, yo creo que lo primero es señalar qué es la licencia médica, porque la licencia médica siempre se habla, no me pagaron la licencia médica, se emiten muchas licencias médicas, pero también ponerla en el contexto de que la licencia médica es un instrumento de nuestra seguridad social, así como se protegen a las personas durante la maternidad, en la vejez, etcétera. También la licencia médica es un instrumento de esto que es para proteger a los trabajadores y trabajadoras cuando están enfermas, que tienen que seguir un tratamiento médico, pero que se les asegure permiso para no ir a trabajar y además seguir con un ingreso. Entonces, mirarlo dentro de ese contexto. Ahora, en números generales, ¿qué es lo que tenemos? Que hemos visto un incremento en el número de licencias médicas, como para ponerlo en el contexto. En 2020 teníamos más o menos 6 millones de licencias médicas en el año. En el 2021 tuvimos 8 millones y medio, lo cual obviamente tuvo el impacto de COVID, pero también ese incremento que se observó durante 2020 al 2021, estos 2 millones y medio adicionales, no solo se explicaron por COVID, sino que también se explicaron por licencias médicas relacionadas a salud mental. Y en el 2022 volvió a subir a 9 millones y medio y afortunadamente en 2023 tenemos que va a ser menos de 8 millones de licencias médicas. Entonces, se ve una disminución respecto al año 2022, sí, más o menos de un 15%, lo cual se lee como positivo. Por un lado se lee positivo porque decimos que bueno que la población está menos enferma, ¿verdad? Y también por un tema de sustentabilidad, de credibilidad y sustentabilidad financiera de lo que es el instrumento de licencia médica. Así que efectivamente tenemos esta situación. Nosotros estamos entregando permanentemente reportería de estadísticas y análisis, en el entendido que también es nuestro rol como superintendencia dar a conocer esta información para una discusión sana, democrática e informada. Superintendente, hay un tema que habitualmente es el que deriva en las noticias y el que más preocupación causa, porque hay un grupo importante de licencias que está concentrado en muy pocos profesionales. Es decir, hay un grupo de médicos, muy pocos médicos, que entregan la mayor cantidad de licencias en el país. Eso también está detectado ahora, ¿no? Sí, hablemos un poco de eso, que es cómo se distribuyen los médicos. Nosotros tenemos que en Chile hay más o menos en el 2023 un poco más de 48.000 profesionales de la salud que emiten licencias médicas, que emitieron licencias médicas. En promedio lo hacen, como usted señaló, 13 mensual más o menos, pero el promedio siempre oculta muchas cosas, ¿verdad? Entonces, si nos centramos más o menos un poco cómo se distribuyen estos profesionales de la salud, tenemos que alrededor de un 80% de esos más de 48.000 emiten menos de 200 licencias médicas en el año, o sea, menos de 16 por mes. Pero si nos vamos al otro extremo, tenemos que hay como más o menos un 0,2% de los profesionales de la salud, que son 90 personas, que emiten 2.500 o más licencias médicas. Eso significa que están entregando, más o menos, estamos hablando de 90 profesionales de la salud, 0,2% del total, que están entregando el 3,6% del total de las licencias médicas. O sea, eso se nota que es mucho como concentración, pensando que un 80% emite menos de 200 licencias. Y eso obviamente tiene un correlato en gasto. O sea, estamos hablando que estos 90 profesionales de la salud que emiten más de 2.500 licencias al año están acaparando o gastando el 4,2% del gasto en licencias médicas, en subsidio en capacidad laboral. De eso estamos hablando más o menos como 100.000 millones de pesos que se relacionan a este grupo.
Ahora, 90 profesionales. Este dato de repente cuesta entenderlo un poco, subsecretaria, pero igual es interesante que lo analicemos porque así se presenta el dato. Dice, los profesionales que emiten menos de 1.600 licencias médicas, el 23,9%, tienen nacionalidad extranjera, mientras que el grupo que emite más de 5.000, 83,3%, también son extranjeros. Entonces, ¿esto significa que tenemos un grupo de profesionales extranjeros que está emitiendo más licencias? A ver, lo que aquí es importante resaltar que en el informe, así como nosotros presentamos la distribución de los médicos según sexo, según grupo etario, también lo hace, y por especialidad, también lo hacemos por la nacionalidad, entendiendo que es un tema relevante también a conocer. Yo no estigmatizaría el tema de la nacionalidad. Creo que hay que reconocer que médicos extranjeros han venido al país a hacer un importante aporte a la salud pública chilena, por lo tanto tiene que ser visto así. Es un dato más y que se enmarca dentro de todas las acciones de fiscalización, más que decir nos vamos a poner a fiscalizar, centrar en médicos extranjeros, no, esto no es un sesgo en la investigación, sino que entregar información que posibilite también una mejor investigación. Y de ahí creo que es interesante pensar en los procesos de investigación y las facultades de fiscalización que tenemos los distintos actores que tenemos que ver con el proceso de una licencia médica. Ahora, igual, superintendenta, ya yo entiendo que no hay que estigmatizar. Nosotros acá lo hemos dicho montones de veces sobre el tema de la migración. Además, sabemos que muchos médicos han llegado a llenar los cupos de especialidad que no teníamos en Chile, han aportado al país, pero sin embargo, cuando uno ve la cifra, tenemos que la cantidad de profesionales de la salud que son extranjeros son el 24% versus el 75% de los nacionales, y llama la atención de que se registre en ese grupo. Entonces uno podría decir, como dice usted, para fin de investigar y fiscalizar, que podríamos estar frente a que los médicos extranjeros están en lugares donde tenemos una población más enferma. Me parece interesante el dato para saber por qué se hace esa salvedad, ¿no? Sí, yo creo que eso que tú señalas es muy importante en términos de que la función de este reporte, que es segundo año que lo sacamos, que lo emitimos, también es para empezar a dar luces de hipótesis y estudiar hipótesis al respecto. Lo que tú señalas es muy interesante. ¿Dónde están ubicados estos médicos? Más que hablar de solo profesionales de X nacionalidad que podrían estar emitiendo más licencias, ¿dónde están ubicados? ¿Es esa población más vulnerable en términos generales y eso lleva a que necesiten más licencias médicas? Creo que también es un análisis que este tipo de reportes abre para estudios adicionales. Y además también en un contexto que son estudios necesarios, en un contexto de que estamos tramitando un proyecto de ley que habla respecto a todo el proceso de investigación que se realizan por las emisiones sin fundamento médico. Nosotros no hablamos de licencias médicas fraudulentas, porque eso es un aspecto que lo trata más bien los tribunales, pero nosotros desde nuestro ámbito fiscalizador son licencias médicas sin fundamento que tienen que ser investigados y sancionados cuando se recurre a esa figura de acuerdo a lo que en las facultades que nos entrega la ley. Y estamos en un proyecto de ley que ya pasó el primer trámite legislativo en el Senado y ahora está en discusión en la Cámara de Diputados y Diputadas, y nuestra idea es que pueda seguir avanzando precisamente para fortalecer esta institucionalidad de la licencia médica y ponerle una credibilidad que no tenga un manto de duda respecto a cuándo se otorga y cómo se usa, y que tenga una sustentabilidad de mediano y largo plazo. Superintendenta Pamela Gana, ¿hay dentro del informe especificación en torno a por qué piden licencia a los chilenos? ¿Cuál es la enfermedad? ¿Hay más tendencia a la licencia por salud mental que a la por enfermedad, por ejemplo? Efectivamente, nosotros tenemos un análisis en el reporte de qué tipo de licencias o diagnóstico en que se concentra las licencias. Así como en otros años ha sido el foco los trastornos mentales. Tenemos más o menos que en el año 2023 casi un 32% de las licencias fue por trastornos mentales. El año pasado fue 29,7%. Entonces estamos hablando más o menos de un tercio que son los trastornos mentales. En eso está focalizado hoy día. Y ahí también llevar un poco la discusión a cuáles son las causas de esto. El año 2022 la OMS, la Organización Mundial de la Salud, emite un informe bien interesante que habla de la salud mental en general y dice la salud mental es multifactorial.
y nosotros nos relacionamos con todos esos factores en distintos ambientes. Nosotros estamos en el trabajo, estamos en la familia, estamos en los colegios de los hijos, estamos en la comunidad donde vivimos, etcétera, y por lo tanto todos esos factores, esos entornos, cómo se tienen que volver un poco más amables para que nosotros tengamos una mejor salud mental, incluido el trabajo, pero también nuestro entorno en general. Y por lo tanto, el foco es cómo mejoramos aquello desde lo preventivo, porque también hay que dar, obviamente, las prestaciones médicas, de salud y económicas cuando correspondan, a través de prestaciones médicas o de licencias médicas, pero también poner un foco en lo preventivo. Esto que decía la abuelita, es mejor prevenir que curar, también tiene que entrar en esto, ¿verdad? Y por lo tanto tenemos que desarrollar cómo hacemos un ambiente laboral más amable, con un trabajo decente, pero también los entornos, cómo se vuelven más apropiados para una vida más sana, para un mejor bienestar. Hablar de este bienestar mental de las personas. Superintendenta, durante el año pasado dimos a conocer varias personas que estaban emitiendo justamente licencias médicas fraudulentas y se pudo fiscalizar con bastante eficacia, diría yo, lo que pasó. ¿Se ha logrado determinar si estas personas disminuyeron sus licencias médicas, las que fueron fiscalizadas, si dejaron de hacerlo? ¿Este informe pudo detectar eso? Yo creo que antes de ir a ese tema es importante hablar la coordinación entre los distintos actores que ha permitido hacer una fiscalización inicialmente, pero también la persecución más judicial de los temas. El año pasado salió, el año antepasado, en diciembre del año 2022, se salió que el Ministerio Público inició un proceso de formalización a médicos que estaban haciendo fraude, posible fraude, tanto al sistema público como al sistema privado de salud, respecto a emisión incorrecta de licencias médicas. Y eso fue gracias a que hicimos un trabajo coordinado, los distintos actores, entiéndase el FONASA, la CONFIN, nosotros como Superintendencia de Seguridad Social, entregando la información al Consejo de Defensa del Estado, al Ministerio Público, que lo hacemos permanentemente. Y además ahora también iniciamos un trabajo ya hace un par de meses con el Servicio de Impuestos Internos para ver cómo podemos hacer más inteligencia de datos respecto a la información que nosotros tenemos y la información tributaria que ellos puedan tener para detectar también este tipo de prácticas. Entonces, pero primero reforzar el tema que la coordinación se está reforzando para poder llegar a las personas que hacen mal uso de este instrumento de seguridad social. Y además, en términos de fiscalización, voy a hablar desde la Superintendencia de Seguridad Social, nosotros hemos reforzado el número de investigaciones que podemos hacer. Nosotros estamos facultados, como estamos inmersos dentro del derecho público, solo podemos hacer lo que estamos mandatados, ¿verdad? Va allá de lo que quisiéramos hacer. Y nosotros ya estamos mandatados a hacer investigaciones de posibles emisión de licencias médicas sin fundamento, revisando el quehacer de los profesionales de la salud que las emiten. Y en ese sentido hemos logrado mejorar la cantidad de investigaciones que hacemos, pero también la calidad de los resultados. Y eso también lo relaciono con lo que hablábamos hace un momento. Nosotros decíamos, ¿sabes qué? Esto no es que estemos hablando de todos los médicos que están generando esto, de todos los profesionales de la salud. Tenemos un grupo al cual hay que investigar, dar todas las posibilidades de un debido proceso administrativo de investigación, pero que hay que focalizar nuestros recursos y la investigación para que sea efectiva en un grupo que es más probable. Y en eso logramos aumentar el número de investigaciones más del doble que respecto al año 2022, y además el número de sanciones, el porcentaje de sancionados también aumentó más del doble. Y eso lo mostramos también en el reporte, cómo los médicos que han sido investigados se ven reducciones de ellos mismos en años que no habían sido investigados versus ahora, y que también se grafica en los números generales. Creo que eso es un tema importante que vamos a seguir reforzando. De hecho, tenemos un proyecto sumamente interesante que estamos en proceso de firmas de convenio con la Universidad de Chile, con el Departamento de Ingeniería Industrial, para desarrollar inteligencia de datos con modelos que identifiquen de manera temprana cambios de comportamiento, que no esperemos que un médico o un profesional de la salud haya emitido 1.600 licencias médicas en el año para poder empezar una investigación, sino que, aparte de indicadores básicos que podemos tener, que se haga una inteligencia de datos más, hoy día con la inteligencia artificial que es tan disponible y en boga, que lo usemos para esto, que al final es la protección de un instrumento de la seguridad social. Superintendenta Pamela Gana, quisiera preguntarle, antes de cerrar, porque nos queda muy poquitito tiempo, pero no quiero dejar pasar el tema de los rechazos de las licencias médicas. ¿Cuáles son las razones por las cuales se rechaza más una licencia médica?
A ver, el tema de los rechazos a la licencia médica, decíamos que más o menos este año va a ser un poco menos el año 2023, un poco menos de 8 millones de licencias. En términos de rechazo, lo que nosotros tenemos es que se rechaza más o menos como un 7% de las licencias médicas. O sea, estamos hablando de un 7% de estos casi 8 millones de licencias, que no suena mucho, pero yo entiendo que uno dice, detrás de eso están personas. Claro. Por lo tanto, no voy a minimizar aquello. Pero los rechazos son principalmente porque no hay el reposo justificado. Cuando se tipifica el tipo de reposo es porque no hay un reposo justificado. Esto significa, por ejemplo, muchas veces, yo no soy profesional de la salud, pero voy a transmitir en fondo lo que vemos acá a nivel de diagnóstico en la Superintendencia de Seguridad Social. Lo que se observa es que muchas veces son licencias muy largas, que son demasiado largas desde el punto de vista del tratamiento médico, y por lo tanto muchas veces no se justifica ya la permanencia de un tipo de licencia así, de tan larga, y por lo tanto a lo mejor amerita una evaluación de incapacidad permanente, que ya no está dentro del ámbito del pago de una licencia médica o un subsidio en capacidad laboral transitorio, sino que algo más permanente. Por lo tanto, ese es uno de los grandes causas de rechazo. Algunas otras veces, pero son muy pocas, es que no existe una relación laboral o que la persona ya dejó de trabajar y por lo tanto ya no tiene derecho a esta licencia médica. Pero yo diría que el principal es sin fundamento médico, porque ya el tratamiento ha sido lo suficiente, sobre todo esto en salud mental, y que se estima tanto en las contralorías médicas de la ISAPRES como del FONASA, que es la CONPIN, que es la Contraloría Médica del FONASA, estiman que ya no es pertinente seguir ampliando esa licencia médica, dado el tratamiento, y también cuando después he analizado acá en la Superintendencia de Seguridad Social, que nosotros somos la última instancia administrativa de reclamación, también se hacen los análisis, y algunos se revierten, por cierto, pero otros se mantienen lo propuesto por la Contraloría Médica del Seguro. Superintendenta, muchas gracias por estar con nosotros en este tema que tanto interés y tanto afecta a muchísima gente. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel y Aldo, muchas gracias.